Saludamos a todos los hermanos en esta mañana. Una vez más queremos llegar hasta sus hogares, hasta su familia, con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Estamos en el mes de septiembre y el mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia. Antiguamente un día para celebrar el día de la Biblia como tal, pero últimamente se está tomando todo el mes para celebrar la Biblia, la palabra de Dios, para reconocer la grandeza, el poder, la autoridad de la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque podemos tenerla en nuestro idioma, porque la palabra de Dios ha llegado hasta los rincones de todo el mundo, trayendo el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio. Y en esta mañana queremos reflexionar a la luz de la palabra del Señor bajo el tema la inspiración de la Biblia. La inspiración de la Biblia. Para ello buscamos en el libro de segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 y versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuán importante es en todo viaje, desde los tiempos muy remotos, cada nave que zarpa al mar lleva un mapa, lleva brújulas, y la importancia de saber un rumbo, de tener una brújula que nos oriente, de tener un mapa que nos guía, de tener una hoja de ruta. Y eso es muy importante en todo viaje. Y el cristiano necesita de esa brújula, de ese mapa, de esa hoja de ruta para su vida, que nos guíe en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, que nos conduzca hacia el lugar seguro, que nos conduzca por el buen camino. ¿Cómo podemos entonces saber de que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo podemos confiar en este libro que tenemos como palabra de Dios, inspirada, como palabra inerrante, que no tiene error? Hay palabras y hay pruebas que demuestran que Dios es el autor de este libro. De ahí su inerrancia, de ahí su inspiración. La inspiración no fue sencillamente una inspiración de pensamiento personal, sino verbal. Las palabras que debían de escribir los escritores, nos dice en el libro de segunda de Timoteo, capítulo número 3, allí la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo número 16 de segunda de Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ellos, los escritores bíblicos, no escribieron en un estado inconsciente, en un trance donde recibieron la palabra. No, ellos lo hicieron a plena conciencia, siendo inspirados con toda la sabiduría del Espíritu Santo.
Ellos no tuvieron una inspiración de ideas o de conceptos abstractos y demás, ni de saber estar inconscientes de lo que estaban escribiendo. Hay muchas pruebas que queremos en esta reflexión de esta mañana compartir contigo y que nos demuestran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Y entre todas las pruebas que vamos a estar mencionando en esta mañana, son suficientes y aún otras más que no vamos a usar o que no vamos a mencionar, son suficientes para entender la inspiración divina de la palabra de Dios. En este mes, que es el mes de la Biblia, en el mundo se celebra el mes de la Biblia, la prueba de la unidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un tema principal: Dios y su salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos escritores? ¿Cuántos libros? ¿En cuántos idiomas? 2 idiomas, más de 40 escritores, en plazos de cientos de años escribieron, bajo diferentes circunstancias, bajo diferentes momentos, los cuales eran motivacionales para cambiar ideas y para traer conceptos diferentes. Pero sin embargo, encontramos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay unidad. Parece ser como si un solo escritor, en un mismo tiempo, en un mismo momento, no hay contradicción, no hay diferencias. Es la palabra inspirada de Dios que tiene perfecta unidad. Se une desde el principio hasta el final. Eso es una de las muestras, es una de las pruebas de la inspiración de la Biblia. Segundo, otra prueba de la inspiración de la Biblia son las profecías cumplidas. Y este es un asunto muy importante. Profecías que se cumplen. Muchos profetas incluso modernos, que predicen acontecimientos y no se cumplen. Pero toda la profecía, toda la palabra profética que encontramos en este libro tiene un perfecto cumplimiento. Y podemos ver, por ejemplo, los detalles en las profecías del nacimiento virginal de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección, del derramamiento del Espíritu Santo, profecías del Antiguo Testamento, profecías de muchos años atrás que se cumplen en el Nuevo Testamento, que se cumplen en detalles. Isaías capítulo 53, por ejemplo, hablando del Mesías, que se cumple en detalle cada una de esas profecías. Se cumple cada una de esas profecías, lo que nos indica de que es palabra inspirada por Dios. Número 3, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra inspirada de Dios? Por su influencia. Ningún libro, escúcheme bien, ningún libro ha tenido la influencia que ha tenido la palabra de Dios. Hay vidas que han sido cambiadas por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios ha penetrado a todas las esferas de la sociedad, a todas las culturas, a todos los niveles de pensamiento filosófico, a toda persona ha llegado la influencia de la palabra de Dios, de nuestra palabra, de la palabra de nuestro Dios, de la palabra poderosa de nuestro Dios, que con toda influencia, con todo poder ha llegado. El ejemplo de muchos testimonios, hace unos cuantos años pude leer un pequeño libro escrito por un autor cristiano, donde lo titulaba
la influencia de la Biblia en el pensamiento de Martí. Por ejemplo, para nosotros los cubanos, diferentes tipos de personas que fueron influenciados por la palabra poderosa de nuestro Dios. La influencia de esa palabra poderosa de Dios da testimonio. Número 4, la precisión científica e histórica, la exactitud de la Biblia, que ha sido comprobada a través de las investigaciones. Cuando no había precisión científica de que la tierra fuese redonda, ya la Biblia, Isaías 40:22, nos dice que la tierra es redonda, el círculo de la tierra. Otras precisiones históricas de Babilonia y de los diferentes imperios en el mundo. Se ha comprobado muchas de estas precisiones, tanto científicas como históricas, que no han desacreditado la Biblia, los diferentes descubrimientos. Hay muchos científicos, muchos escritores, muchos periodistas que han investigado desde un punto de vista ateo, han hecho investigaciones y han llegado a la conclusión de que la Biblia tiene razón. Hay un libro también con ese título, Y la Biblia tenía razón, hablando de descubrimientos históricos y arqueológicos. Y la Biblia tenía razón. Claro que la Biblia tiene razón. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada de Dios. Número 5, otra de las pruebas de la inspiración de la Biblia es su preservación. Se ha preservado. ¿De qué? De la persecución, de la obra del diablo, de personas con mentes diabólicas que han querido destruir la Biblia, que han querido desacreditar la Biblia, que han querido eliminar de la sociedad la Biblia. Sin embargo, la Biblia se ha mantenido, se ha preservado. Han sucedido muchas etapas en el decursar humano donde la Biblia está presente, siempre ha burlado esa persecución, siempre ha permanecido como palabra inspirada de Dios, porque de ella misma dice el profeta Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O sea que podemos entonces nosotros decir de que la Biblia es inspirada, porque pruebas que son irrefutables de la inspiración de la Biblia, de la palabra de Dios. Y quiero en esta mañana también mencionar 7 maravillas supremas de la Biblia, en este mes de la Biblia. 7 maravillas supremas de la Biblia, las cuales nosotros debemos de tener siempre presente. Número 1, es autoautentificado, es decir, no necesita un científico y una prueba científica para autentificar su veracidad. Ella es verdad y ella misma se autoautentifica como palabra poderosa de Dios y maravillosa de Dios. Segunda maravilla de la Biblia, es inagotable. Su profundidad infinita, no se agota. Usted puede leer cualquier libro en la experiencia espiritual humana. Mire, usted puede leer cualquier libro que apasione su mente, que apasione su espíritu, y usted lo lee y usted se motiva y usted se siente muy bien leyendo ese libro. Pero después que usted lo lee, cuando por segunda vez lo hace o por tercera vez lo vuelve a hacer, entonces ya no tiene la misma motivación, ya no tiene la misma enseñanza. Sin embargo, la Biblia es inagotable, porque cada vez que usted se acerca a ella, hay una profundidad infinita en ella. Cada vez que usted la lee, va a encontrar en ella una enseñanza, va a encontrar con que Dios le está hablando. ¿Y sabe por qué?
ella misma dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Pero quiero solamente la primera parte de ese versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Te estoy diciendo con eso, te quiero recordar con eso una vez más, de que es palabra viva, de que no es palabra muerta, no es letra muerta, hay vida en esa palabra cuando tú te acercas a ella y cuando tú la lees. Es inagotable. Tercero, 7 maravillas estoy mencionando. Es inmejorable. No hay nada mejor que ella. Ella contiene por la gloria y la voluntad de nuestro Dios y el propósito de Dios. Es inmejorable. No hay nada que arreglar, nada que añadir, porque es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que transforma el alma. No hay que añadir nada, no hay que quitar nada, no hay nada que sobra, no hay nada que falta en esa palabra inmejorable de nuestro Dios. Otra de las maravillas, la número 4, es palabra de autoridad. La voz del cielo, la palabra de Dios. En muchos libros, más de 300 veces en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, la voz del cielo. Y vemos frases como Jehová dijo, dice Jehová, Jehová dijo, la voz del cielo, la autoridad de Dios. ¿Quién dijo? Jehová. Dice Jehová, es palabra con autoridad. Pero también podemos encontrar como una maravilla suprema de la Biblia, su obra. Lo que la Biblia puede hacer ahora, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dice allí en el Salmo, el salmista, lámpara y lumbrera a nuestro camino. Ella hace la obra. Número 6, ella es capaz, es otra de las maravillas, de cambiar las vidas, de transformar las vidas. Personas han experimentado la salvación, el conocimiento de Dios solamente con leer la Biblia. Solamente con eso. Una persona comienza a leer la Biblia y ha tenido una experiencia espiritual que lo ha llevado al conocimiento del Dios verdadero. Porque esa palabra es palabra poderosa. No solamente viva, sino es eficaz. Y no solamente es viva y eficaz, sino que es cortante, como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Parte el alma, las coyunturas y penetra hasta los huesos. Esa palabra que transforma. Y número 7, la séptima maravilla de la Biblia es que ella revela al Salvador, al Mesías. Es el gran tema de todo el Antiguo Testamento. Es el gran tema de todo el Nuevo Testamento. Otros libros, podríamos entonces decir, son de la tierra. Sin embargo, este libro, palabra de Dios, es del cielo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Es el libro de Dios. Es la palabra de Dios que va a permanecer para siempre. Que todo esfuerzo humano, que toda filosofía, que toda religión que se levante en contra de ella, está destinada a perecer. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Damos gracias a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria sea a su nombre, gloria sea el nombre del Señor. 7 maravillas de la Biblia. Pudiésemos usar mucho más tiempo para hablar
de las maravillas del poder transformador de la palabra de Dios. Pero solamente mencionando algunos de estos aspectos tan claves e importantes para el creyente, entonces meditamos, reflexionamos y nos damos cuenta de que vale la pena tener este libro, el libro de Dios. Pero vale la pena aún más que tener este libro, es creer esta palabra, es vivir esta palabra. No solamente leerla, ser oidor de ella, sino creerla y vivirla. Este es el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Exhorto a cada creyente, a cada cristiano, a que valore la palabra de Dios, a que la lea, a que la escudriñe, a que la profundice, a que dejes que Dios te hable a través de esta palabra, que Dios cambie, transforme tu vida a través de esta poderosa y bendita palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé sabiduría y entendimiento para esta palabra, para que continúes dejándote guiar por ella, leyéndola, creyéndola y viviéndola. Oramos. Y ahora, Señor, bendice cada hermano y cada hermana, cada amigo, cada persona que nos ha escuchado en esta breve reflexión. Rogamos que, Señor, tú pongas en nuestros corazones hambre y sed de tu palabra, que podamos sentir cada día una necesidad, y es la necesidad de escuchar, de leer, de profundizar tu palabra. Señor, ayúdanos, danos sabiduría para entenderla, pero te rogamos que nos des, Señor, sobre todas las cosas, la guía de tu Espíritu para vivirla, para creerla, para, Señor, hacer conforme a tu palabra, porque nos engañamos si escuchamos tu palabra, si leemos tu palabra y no la practicamos. Sea tu nombre bendito. Y ahora que el amor de Dios el Padre Celestial, que la gracia de Jesucristo el Hijo de Dios, que la comunión con el Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.